tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. El tema del que voy a hablar no tiene glamour, puesto que se trata de las derechas católicas. Sin embargo, el hecho de que haya surgido la Iglesia Católica como un actor importante en la mañana, ¿no? Surgió en el propio relato de los hechos de la Semana Trágica, surgió en relación con la Liga Patriótica, surgió en distintas ocasiones. Hablar de Monseñor Franceschi es hablar de la Iglesia Católica en la Argentina de entreguerras y es también hablar de una iglesia que tiene vínculos muy estrechos y ha tenido, históricamente hablando, por lo menos hasta la década del 20, una iglesia que ha tenido vínculos muy estrechos con las aristocracias y la alta sociedad de Buenos Aires, sin ir más lejos, la iglesia que han surgido en uno de los paneles de la mañana, que era la iglesia de Corrientes y Pringles, es una iglesia fundada y costeada por la familia Anchorena, ¿no? Digo que hay una serie de temas que vinculan a la iglesia católica, a este panel, y me voy a centrar en una figura que es una de las figuras quizás más visibles de la Iglesia Católica en algún punto en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en las décadas de entreguerras, que es Monseñor Gustavo Franceschi, que fue director de la revista Criterio entre 1932 y 1957, una revista que aspiró a ser influyente entre distintos sectores sociales, incluso más allá de ámbitos católicos, y fue tal vez, para decirlo de algún modo, el intelectual católico de más peso de este periodo, hasta su fallecimiento en 1957. Fue francés de nacimiento, con una amplia formación en diferentes ramas de las humanidades, letras, ciencias sociales, historia, con contactos en diferentes centros europeos de reflexión teológica, en especial Francia. Franceschi se convierte hacia la década del 20 y sobre todo a partir de 1932 en una figura pública del catolicismo que pretendía ocupar un cierto lugar de autoridad, una autoridad que no venía tanto dada por los cargos institucionales, porque no tenía cargos de obispo ni nada de eso, sino por la autoridad intelectual que le confiere el hecho de su lugar de líder de opinión católico, para decirlo de algún modo, en una de las publicaciones más influyentes, como digo, como va a ser en este periodo la revista Criterio, un sacerdote que podía opinar prácticamente sobre cualquier tema que ocurría en el mundo o en la Argentina en este periodo, y que va a convertirse en una especie de tester o barómetro que refleja los cambios de actitudes y los cambios de tendencias que se dan en el catolicismo argentino, también sus internas. Sabemos que era una figura polémica, capaz de participar en debates muy intensos. El más famoso de estos debates ocurrió con Lisandro de la Torre. Fue un hombre de doctrina férrea, ¿no? Defensor de los valores inmutables de la Iglesia Católica, pero en algunas ocasiones dio lugar a cambios, ¿no? De tal modo que se pueden detectar a lo largo del tiempo algunas variaciones, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, una revista como Criterio, que todavía existe al día de hoy, que nació vinculada estrechamente a círculos provenientes del nacionalismo católico más cerril, pudo ir readaptándose a los cambios de época, incluso abrirse a caras nuevas, como va a ocurrir en los años 60 con la llegada de Jorge Mejía a la revista Criterio, que le da un aire más fresco a Criterio, pero cabe destacar que fue el propio Franceschi el que le abrió las puertas a Jorge Mejía. Así que, si nos proponemos analizar la cuestión del antisemitismo en Franceschi, es necesario tener en cuenta que lidiamos con quiero presentar un poco Criterio. Lidiamos con un intelectual capaz, de polemizar en la vida pública, de prever las estocadas que va a recibir, ¿no? En el debate público, está fogueado para eso, y esto nos obliga a tratar de ver cuáles son sus registros a la hora de debatir, cómo se posiciona frente a esta cuestión, ¿no? Y tratar de ver sus posiciones frente al antisemitismo, justamente, un tema que le provoca y le va a provocar muchos rasgos de intolerancia que van a salir a la luz, ¿no? En sus escritos políticos, y también, como escribe a lo largo de estos 25 años que está frente a la revista, también va a ir marcándose, se pueden ir marcando distintas inflexiones, ¿no?
Podríamos decir en pocas palabras que Franceschi fue un neto exponente del catolicismo integral de los años 30, antiliberal, afín a los totalitarismos europeos y sin una clara posición de condena frente al antisemitismo, ¿no? Pero fue también una de las voces públicas en la Iglesia Católica que, después de que termine la Segunda Guerra Mundial, va a avalar la fundación del Estado de Israel, ¿no? Aun cuando muchos de sus antiguos compañeros de ruta en el nacionalismo católico vieron este gesto de Franceschi con muy malos ojos. Así que bueno, me sitúo en el Francesco de los 30, hay que situarlo en el marco de una iglesia, llamémosla rápidamente preconciliar, entre las dos guerras mundiales, cuando adopta un discurso netamente antiliberal, anticomunista, lo cual va a derivar en un militante tono de cruzada. Un tono de cruzada contra las transformaciones derivadas de la modernidad que trae consigo la disolución de valores morales, a medida que avanza el proceso de secularización, etc. En este contexto, el discurso católico, el mito de la nación católica, lo llamó un historiador muy conocido, Loris Anata, etcétera, etcétera, se inscribe Franceschi, es parte de este escenario, ¿no? De un catolicismo que sostiene que todos los argentinos pueden sentirse interpelados por esta tradición ideológica, en tanto que herederos de una misma tradición hispánica, pero claro, todos los argentinos excepto, ¿no?, las minorías, excepto minorías que van a ser vistas cuando no con hostilidad, etcétera, etcétera, como extraños e incluso como enemigos. La nación católica deja en fuera a minorías, empezando por los protestantes, porque el discurso católico sostiene que, digamos, la nación católica o el catolicismo intransigente se corrompe a partir de la reforma protestante, de la reforma protestante a la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa al comunismo, ¿no? Y asimilando comunismo a judíos. Entonces esa es como la genealogía de Lutero a Lenin, pasando por Marx. Hay solo un paso en esta simplificación de la mirada católica acerca de las transformaciones del mundo moderno, y que pusieron en jaque el poder tradicional de la Iglesia. Este es el marco general de la Iglesia en la que se sitúa la labor intelectual de Franceschi, una iglesia de tendencias intransigentes en la que la tolerancia y el pluralismo no eran valores que se tuvieran presentes, y donde se enarbolaban eslogans de cruzada militante, como por ejemplo hay muchos, restaurar todo en Cristo. En este contexto no es difícil encontrar la condena, de encontrar voces antisemitas muy claras, ya sea con argumentos teológicos u otro tipo de argumentos, etcétera, etcétera. Esto está empapa mucho la cultura católica, para llamarlo de algún modo, de este momento, de este periodo. Ahora, voy a hablar específicamente de Franceschi, que tiene algunos rasgos distintivos, en tanto que intelectual católico y quizás el de más luces para este periodo. Bueno, eso es para mostrar los nombres que aparecieron en los primeros números de Criterio. Eso es que hay algunos nombres de peso. Franceschi, lo que quiero mostrar, lo que voy a ir mostrando en esta presentación es un poco cómo Franceschi va matizando su abordaje de este asunto. En primer lugar, una nota. Su abordaje del antisemitismo forma parte de toda su reflexión sobre el tema de los totalitarismos, ¿no? Él tiene toda una argumentación y varios libros sobre esta cuestión de los totalitarismos. Bueno, ese es un poco el portrait, el retrato. Y es inseparable de esta cuestión. Antisemitismo es parte de un debate más grande en el que se embarca Franceschi en la década del 30. Franceschi tiene una posición controvertida en este punto, ¿no? Porque, por un lado, va a sostener, y esto se va a ir agudizando a lo largo de la década del 30, un fuerte tono de denuncia hacia el nazismo, que se va a ir incrementando. Pero, por otro lado, va a reconocer que los totalitarismos hay que defenderlos, lo cual parece una contradicción en los términos. Lo que hace Franceschi es argumentar que el totalitarismo, el nazismo, es una variante del totalitarismo que él no va a defender, ¿no? Él va a defender los totalitarismos cristianos, con componentes nacionalistas, corporativistas y católicos. Fundamentalmente lo que está pensando es Franco, Oliveira Salazar en Portugal, y luego también otro caso que le llama poderosamente la atención es Dollfuss en Austria. Esto no le va a impedir
percibir que hay un problema judío, que ese problema requiere algún tipo de solución, y esto no es inocente, desde luego, y que en caso de que no se haga algo, y lo dice con todas las letras, no estoy exagerando, se va a producir otro pogrom en la Argentina. Cito: no soy un antisemita violento, una frase que concede demasiado. Paréceme contrario al espíritu del Evangelio, ¿no? Pero es preciso reconocer, sigo la cita, que la masa judía, cada día mayor entre nosotros, hace todo lo posible para mover a la ira y provocar una reacción. La implacable penetración semítica va despertando anhelos de venganza, lo que hasta hace muy poco se juzgaba imposible en la Argentina. Un antisemitismo acometedor y que reclama la eliminación del judío por cualquier medio, se manifiesta a cada paso y gana día a día nuevos y entusiastas adeptos. Concluye: un enorme pogrom ya no es improbable entre nosotros. Asocia a los judíos con la revolución social, ve en la Semana Trágica, no se le pasa por alto, que fue la primera expresión antisemita en la Argentina de una visibilidad fuerte, pero lo minimiza el episodio de 1919, diciendo que en realidad lo que se va a venir va a ser mucho peor. Recuerden el pogrom del 19, ¿no? Y advierte los riesgos de una invasión metódica de los judíos en Argentina que van a venir a raíz de la toma del poder por Hitler, que van a venir de Europa del Este, sobre todo de Alemania, Hungría, Polonia, etc. Muchos de ellos, advierte Franceschi, simpatizantes comunistas, el rechazo al comunismo, el rechazo a los judíos in toto, con espíritu de colonia. Esta es una frase que usa Franceschi, es decir, espíritu de colonia es que, según Franceschi, estarían poco dispuestos a asimilarse, a argentinizarse, una colonia tan invasora como inadaptable, cita textual, frente a la cual una hora llegará en que la población argentina los rechazará de su seno, a los judíos. Lo que sorprende no es el tono antisemita, en realidad no sorprende viniendo digamos, del catolicismo de la década del 30, tono que va a ser atacado directamente por publicaciones judías de la época, ¿no? Sino que al mismo tiempo que dice todo esto que reproduje recién, Franceschi dice: no, pero yo en realidad, yo lo digo suavemente, yo trato de ser imparcial, objetivo y ecuánime. Usa estos términos, que él es muy moderado. Además, lo dice en el mismo año que, como decía, llegó Hitler al poder. A la par que declaraba que condenaba en nombre de Cristo y de la caridad cristiana la violencia nazi contra los judíos, en una apelación a la caridad que no resultaba muy convincente para las publicaciones judías de los años 30, claro está, puesto que a la vez subrayaba que la culpa no está solo de una parte, ¿no? Vale decir, no está solo en la culpa no la tienen solo los nazis. Y concluye: no soy antisemita. Yo no quiero la violencia contra nadie, pero afirma la imposibilidad de admitir ilimitadamente la inmigración hebrea, dado su carácter de colonia, de poner en peligro el carácter nacional eminentemente latino y cristiano, y dado que la República Argentina requiere de homogeneidad espiritual. Esos son los libros sobre el totalitarismo, sobre los libros de debate más amplio. Bueno, las palabras de Franceschi que reproduje hablan por sí solas, pero quiero regresar a su percepción general sobre el nazismo. En su discurso, analizándolo, digamos, en distintos contextos, hay críticas desde muy temprano al nazismo, sin embargo. Por su carácter anticristiano, pagano, totalitarismo pagano, lo va a llamar, sin negar, a su vez, que el nazismo es claramente un poderoso freno frente al comunismo, y en este sentido lo rescata. Tampoco reniega del nacionalismo, pero agrega que la idea de nación que sostiene el nazismo es una idea basada en la raza, y que lo que él preferiría es un nacionalismo basado en la identidad espiritual, ¿no? O sea, la fe. Además, dice que él rechaza la violencia, ¿no? Pero también dice que el golpe del 30 es legítimo. Bueno, estas son las cosas que dice Franceschi, ¿no? Ahora, en este mismo hilo argumentativo, donde él va cambiando sus posicionamientos, es muy interesante un momento, ¿no? Que es la noche de los cuchillos largos. ¿Recuerdan las purgas emprendidas por Hitler en la CSA? Acá Franceschi
derrapa por completo, dado que dice, y lo dice con todas las letras, de que en esta coyuntura, con la salida de Rom y sus huestes, Hitler va a moverse a una posición moderada, ¿no? Esto es lo que dice. Lo coloca a Hitler, es un hombre de centro. El problema son los colaboradores de Hitler, ¿no? Esa es la expectativa de Franceschi en el 34. En fin. Ahora, a medida que evoluciona, es decir, que lo que ya sabemos, que Hitler tiene cada vez más poder en Europa, desemboca en la Segunda Guerra Mundial, ocupa media Europa, más de media Europa, Franceschi va a ir, a medida que ocurre ese proceso en Europa, Franceschi va a ir adquiriendo un tono cada vez más crítico y va a ir mitigando su tono antisemita. Esto es muy curioso. Adquiere un tono crítico hacia el nazismo. Acá hay que poner como hito la encíclica de Pío XI, la encíclica Mitbrennender Sorge, porque eso también sigue mucho las directivas romanas, Franceschi. Y sobre todo a partir del año 38, las críticas de Franceschi hacia el nazismo se van a ir haciendo cada vez más duras. Y el antisemitismo va a ser encarado de otro modo, ¿no? Hay que hacer un paréntesis también y señalar que en el año 38, capaz que lo toman otros colegas, pero en el año 38 se producen los decretos del gobierno de Ortiz, ¿no? Que cierran la inmigración, etcétera, etcétera, cierran la llegada de refugiados, ¿no? Y esto vale no solo para judíos, sino también para republicanos españoles, etcétera, etcétera, justo en el mismo momento en que Mussolini, más o menos, establece las leyes raciales. En esta coyuntura, Franceschi eleva el tono de su crítica al nazismo, curiosamente, cuando ya se hizo una realidad del Anschluss, cosa que Franceschi va un poco a lamentar, y a su vez suaviza las críticas hacia los judíos, que ya no ven como una colonia invasiva, sino como una víctima inocente. Bueno, claro que era tarde para adoptar esta posición, ¿no? Era bastante tarde porque si lo hubiera dicho en el año 33 quizás podría haber influido un poco más en la iglesia, pero en el año 38, cuando ya Hitler es dueño de Europa, etcétera, etcétera. Y empieza a predicar que el totalitarismo nazi es incompatible, ya directamente es incompatible con el catolicismo. Y en ese sentido va a ir subiendo el tono de... Ojo, tampoco hay que hacerse ilusiones porque Franceschi no se va a correr al antifascismo, ¿sí? No se corre en ese sentido. Digo, hay personalidades en el clero, son pocas, pero hay algunas en la Iglesia Católica que sí van hacia el antifascismo, pero Franceschi no. Adopta, digamos, un tono caritativo para con los judíos, no hace falta ser judío para condenar la barbarie alemana, escribe, después de 38, más vale tarde que nunca, pero ya está claro que Franceschi ya quedó. Y su voz, me parece, ya no tiene influencia en la Iglesia Católica porque la Iglesia ya siguió una política donde permite el antisemitismo y no hace nada por frenarlo, y entonces lo que pueda decir es de criterio, diciendo totalitarismo exagerado, totalitarismo pagano, hay que mitigarlo, creo que ya nadie lo escucha, ni empezando por los obispos. Creo que hay una clave que explica, y esto lo podemos discutir después, por qué Franceschi se amortigua justamente en el momento donde el nazismo recrudece y ataca con toda su fuerza, ¿no? Creo que la clave está en sus raíces francesas, que él siempre va a ver desde una óptica muy francesa la cuestión del nazismo, ¿no? Esta cuestión de que Francia está cada vez más cercada y luego ocupada por el régimen nazi es algo que a él le duele, ¿no? Entonces de ahí emana algo que lo aproxima sin llegar a ser un antitotalitario, porque él reivindicó a Franco, ¿no? Pero ahí está, me parece la clave para entender por qué Franceschi justo en este momento empieza a tener un discurso un poquito más abierto. Eso, aclaro, no tiene nada que ver con Monseñor Andrea, otra figura con la que se podría cotejar, porque Monseñor Andrea viaja a Estados Unidos y se sube a la campaña antifascista dentro de la iglesia y digamos, y se vuelve un paladín del panamericanismo en la Iglesia Católica Argentina en este momento. Franceschi no, Franceschi tiene varios artículos muy fuertes contra el panamericanismo, justamente, sigue sosteniendo el hispanismo, etcétera, etcétera, y posiciones muy críticas hacia Estados Unidos,
que por otro lado se alió con la Unión Soviética después del 41, ¿no? Entonces, con lo cual, el resultado es conocido. El tema va a venir después del 45. Después del 45, ya ahí se puede venir para dónde corre, se ve claramente para dónde corren las aguas, y Franceschi ahí se va a sentir más cómodo. Y más cuando se instala la Guerra Fría. Digo, claramente el anticomunismo lo va a alinear acá. Ahora sí, después del 45, con Estados Unidos, ¿no? Van a empezar a haber predicadores norteamericanos en criterio, etcétera, etcétera. Pero igual va a ser una posición incómoda, porque él va a empezar a presentarse como demócrata cristiano, y es una posición incómoda porque nunca participó del antifascismo católico. Que si hubiera estado Monseñor Franceschi con el antifascismo católico en los 30, su posición habría sido más legítima, más creíble, etcétera, etcétera. Y luego, ya en los años 40 y tantos, 50, tiene un artículo muy fuerte donde defiende al Estado de Israel y defiende la creación del Estado de Israel y polemiza con nacionalistas católicos, donde él no termina de decir exactamente con quién fue que lo atacó duramente, pero sospecho que fue Meindiel. Y nada, y él queda como ya un demócrata cristiano a pleno, ¿no? Bueno, muchas gracias.